Esto me lo contó mi tío Raúl hace más de 20 años, y aunque en su momento no le di mucha importancia, con el tiempo y después de escuchar otras historias parecidas, entendí que lo que él vivió no fue cualquier cosa. Mi tío era un hombre seco, de pocas palabras, de esos que no le sacaban la vuelta al trabajo ni al silencio. Vivió toda su vida en la Sierra de Durango, en un rancho donde las noches pesan como plomo y el tiempo se estira como si el reloj se hubiera detenido hace décadas. La historia que me compartió ocurrió en el verano de 1992, cuando él tenía 30 y tantos y trabajaba cuidando una parcela de maíz en una zona solitaria. Estaba entre cerros donde apenas llegaba la señal de radio. Vivía solo en una casita de adobe con techo de lámina, construida por su padre hace muchos años. Se levantaba temprano, se dormía con el sol, y los días eran iguales salvo por las lluvias o alguna visita ocasional de un peón que llegaba a traerle cosas del pueblo. Esa noche, dijo, no había luna, solo el chillido lejano de los grillos, el murmullo del viento en los mezquites. Él se había acostado temprano, como siempre, con la lámpara de petróleo encendido a medio nivel. Tenía la puerta cerrada con tranca y la ventana, una de madera sin vidrio, solamente cubierta por una tela gruesa. Estaba asegurado por dentro. Llevaba rato acostado, pero no podía dormir. Se sentía extraño. No sabía cómo explicarlo, pero era como una preocupación, como si el aire estuviera distinto. Fue entonces cuando escuchó los pasos, primero suaves como si alguien caminara con cuidado sobre la tierra suelta, la cual estaba justo frente a la casa. Después un crujido, una rama pisada y luego silencio. Mi tío no era una persona que se asustaba fácilmente, así que se sentó en la cama y agarró su machete. Pensaba que tal vez podría ser un ladrón o un animal. No encendió más luz y solamente esperó en silencio con el oído atento. Y entonces le tocaron la ventana, o lo que al menos era la ventana. Fueron 3 pequeños golpes, pausados, secos, como si alguien estuviera llamando con los nudillos. Mi tío se congeló y dijo que sintió un escalofrío que le bajó por la espalda como agua helada. No porque fueran golpes fuertes, sino porque no debería estar ocurriendo. Nadie iba a esas horas a su casa, nadie conocía bien el camino de noche, y quien lo hiciera no llegaría en plena noche sin avisar o gritarle. No se movió y esperó. Los golpes se repitieron 3 veces, esta vez más lentos. Tomó la lámpara y se acercó con sigilo y sin quitar el seguro de la ventana corrió apenas un poco la tela, lo suficiente para ver hacia afuera. Alcanzó a ver a un niño parado frente a la casa. No tenía linterna ni mochila. Estaba ahí de pie con una camisa blanca y un pantalón oscuro que le llegaba a los tobillos. No hablaba, no se movía, solo miraba hacia la ventana. Mi tío dijo que en ese momento algo dentro de él se le revolvió, como una corazonada de que algo estaba mal, porque ese niño, aunque parecía un simple niño, tenía algo raro. Estaba bastante rígido, era una presencia rara, como si estuviera muerto o algo así. Eran negros, muchacho, me dijo con voz baja cuando me lo contó años después. No eran oscuros, eran negros completitos, como si fueran hoyos. No abrió la ventana y no preguntó quién era. Solamente echó el seguro de vuelta y se alejó despacio y se encerró en su cuarto con el machete al lado. El corazón le estaba latiendo con fuerza. Se quedó despierto toda la noche y no volvió a escuchar los pasos. Tampoco hubo más golpes. Al amanecer, cuando salió, el niño no estaba. No dijo nada a nadie por varios días. Fue al pueblo por víveres y se lo comentó al dueño de la tienda, un señor mayor que había vivido ahí toda su vida. No lo tomó a la ligera y le preguntó cómo había sido, a qué hora y si le había hablado el niño. Al final le dijo algo que no esperaba. A mí me pasó algo parecido hace años, pero no era un niño, era una niña, igualita como tú la describes. No hay que abrirles a esas cosas, son malos espíritus, no los puedes dejar que pasen a tu casa.
Después de lo ocurrido aquella noche, mi tío Raúl cambió algunos hábitos. Comenzó a cerrar la casa más temprano, reforzó la tranca de la puerta con un travesaño de madera. Empezó a dejar encendida la lámpara toda la noche, aunque se le fuera el petróleo más rápidamente. No lo decía abiertamente, pero se le notaba más serio, más alerta, como si estuviera evitando que aquello volviera a repetirse. Con el tiempo dejó de vivir ahí del todo. Vendió parte de la tierra y la casita se vino abajo por sí sola con los años. Sé que la parcela sigue ahí, pero ahora la cuida otro familiar. Yo nunca supe qué fue lo que vio. Nunca se lo pregunté de frente. Había escuchado que habían asustado a mi tío, pero yo nunca supe qué fue lo que vio. Tampoco se lo pregunté de frente. Cuando me contó la historia con voz seca, sin adornos, entendí que no era el tipo de relato que uno se inventa para asustar a la gente. Mi tío no leía libros, no veía películas de terror ni conocía nada de temas paranormales. Pero lo que describió, los golpes, los ojos negros, es igual a lo que otras personas han contado en otros lugares y en otras épocas, sobre estas entidades, las cuales se les conocen como los niños de ojos negros. Yo viví en Alvarado, Texas por poco más de un año. Llegué a finales del 2007 con mi tío Beto, que me dio chance de quedarme con él mientras conseguía algo de trabajo en construcción. Alvarado es un pueblo pequeño, de esos donde las calles se apagan a las 9 de la noche y los únicos ruidos que escuchas son los de los trenes o los grillos. Había llegado a los 20 años dejando San Luis Potosí con una mochila, unos jeans y unas ganas desesperadas de no quedarme igual que todos los de mi colonia. Mi tío rentaba una casa de madera de esas viejas que chirriaban hasta cuando respiras. Estaba a las orillas del pueblo, por una calle poco transitada, sin faroles públicos. Tenía apenas 2 vecinos visibles al frente. La casa tenía 2 cuartos, una cocina estrecha y un porche oxidado. Él dormía en el cuarto del fondo y yo me quedé con el que daba a la calle. Tenía una sola ventana rectangular con un marco de metal y un vidrio un poco rayado por los años. Justo al lado había un árbol seco que daba sombra por la mañana y ruido por la noche. Al principio no me molestaba. Dormía bien, cansado, como terminaba del trabajo. Pero eso cambió una noche, y desde entonces no volví a mirar esa ventana de la misma manera. Era noviembre del 2008. Mi tío estaba de viaje y fue a ver a su hija en Austin, así que me quedé solo por 3 días. Me dejó encargada la casa, la correspondencia y unos bistecs en el congelador. El primer día fue tranquilo. Trabajé normal, llegué, calenté la comida. Vi una película en la televisión vieja y me acosté como eso de las 10. Todo estaba callado. No hacía viento, ni siquiera los grillos sonaban. Me quedé dormido pronto, pero desperté como eso de la 1:30 de la madrugada. No sé por qué. No fue una pesadilla ni un ruido fuerte. Solo abrí los ojos de golpe y sentí que algo me sacó del sueño. Al principio no supe qué hacer. Me quedé acostado mirando el techo, pero entonces lo escuché. Fue un golpe suave contra el vidrio de la ventana, como si alguien estuviera tocando con el dedo índice. Una sola vez y luego silencio. Me incorporé en la cama y pensé que tal vez era el árbol, pero el árbol no tocaba directamente al vidrio. La distancia era de por lo menos 1 metro. Además, no había viento y no había manera de que una rama rozara la ventana. Esperé, no escuché nada más y me acosté nuevamente. Entonces lo escuché otra vez. Un golpe, ahora más fuerte. Me senté de nuevo ya con los nervios de punta. Me acerqué lentamente a la ventana y había una cortina delgada blanca que no bloqueaba totalmente la vista. No había nadie, solamente la calle oscura y la silueta de la reja y la sombra del árbol. Decidí abrir un poco más la cortina solamente para ver mejor, y ahí fue cuando lo vi. Había un niño parado frente a la ventana. No tenía expresión y solamente me miraba. No gritó, no se movió.
Tenía la piel pálida como ceniza. Llevaba una sudadera gris, pantalones oscuros. No parecía sucio ni herido, solo fuera de lugar. Su presencia no coincidía con la hora ni con el entorno, y sus ojos eran negros, completamente negros. Sentí un frío que me paralizó. Me eché hacia atrás de inmediato y cerré la cortina de golpe. Me arrinconé en la cama con la espalda contra la pared mirando la silueta que apenas se distinguía a través de la tela. No se movía y no decía nada. Solamente estaba ahí y entonces tocó de nuevo. Lo hizo con pausa. No sé cuánto tiempo pasó y pude haber estado ahí 10 minutos o una hora. Lo único que recuerdo es que en algún momento el golpe se detuvo. Miré de nuevo con cuidado y ya no estaba. No dormí esa noche. Me quedé con la lámpara encendida y un cuchillo en la mano esperando. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. A la mañana siguiente no quise parecer paranoico, pero tampoco pude actuar con normalidad. Me preparé un café muy cargado, barrí el porche 2 veces, como si con eso fuera a limpiar el miedo. Revisé si había marcas afuera de la ventana, alguna huella, cualquier cosa que me hiciera sentir que todo había sido una pesadilla. Pero no encontré nada, ni una pisada, ni un rastro de tierra, nada. Aún así no pude quitarme esa imagen de la cabeza, el niño parado frente a la ventana inmóvil, con los ojos completamente negros, como si no existiera nada dentro de él. Esa tarde pasé por la señora Leticia. Era la vecina de enfrente, que era una mujer mayor que siempre estaba regando las plantas o sentada en su mecedora. Le pregunté casualmente si había visto algo raro por las noches. No quise sonar alarmista, así que lo planteé como si hubiera escuchado ruidos y tuviera curiosidad. Ella tardó en contestar. Me miró con esos ojos pequeños que a veces parecen leer más de lo que uno dice. Ruidos en la ventana, preguntó sin que yo lo hubiera mencionado. Asentí. Ella desvió la mirada hacia el jardín. A veces pasa, a mí no me ha tocado, pero una familia que vivió aquí hace como 6 años sí. Tenía un niño que se enfermó feo, y una noche dijeron que vieron a alguien parado frente a su ventana. Era un niño, pero no era de ningún vecino. Lo raro es que no dejó huellas, y cuando salieron a buscarlo no estaba. Le pregunté si sabía quién era o si lo habían vuelto a ver y me dijo que no. Solo que la señora se fue a vivir con su hermana Houston poco después y se llevó todo. El papá no quiso hablar del tema. Decía que era cosa de mujeres nerviosas. No dije nada más, le agradecí y volví a la casa. Esa noche no dormí en el cuarto. Armé un colchón en la sala cerca de la luz y encendí la radio de mi tío, esa vieja que todavía agarraba AM. La dejé sintonizada en una estación donde hablaban en inglés bajito como un murmullo de fondo. Me dormí a medias vigilando la entrada. No hubo ruidos, no hubo toques, pero al despertar vi algo que no debería haber estado ahí. Sobre la mesa, justo junto a la ventana del comedor, había una pequeña huella. No era grande, pero sí definida, como de la palma de una mano. No estaba mojada y era como si alguien con tierra muy seca la hubiera dejado ahí, como si fuera con el puro contacto. La limpié sin pensarlo 2 veces. Pasaron los días y mi tío regresó de Austin y no le dije nada. ¿Cómo explicarle? ¿Qué iba a pensar? Que tal vez él estaba mal dormido, paranoico o peor, que estaba inventándome cosas. Él volvió a su rutina y yo también, pero nunca volví a dormir en esa habitación. Un par de semanas después, un compañero de trabajo me ofreció rentar un cuarto más cerca del taller y acepté sin dudarlo. Le di las gracias a mi tío y solamente empaqué mis cosas una tarde y me fui. Pero la historia no termina aquí. 1 año y medio después, ya con mi residencia formal, regresé de visita a Alvarado. Fui a ver a mi tío que seguía en la misma casa. Estaba solo y me dijo que últimamente dormía mal, que escuchaba pasos afuera a medianoche. Le pregunté si había visto algo y negó, pero luego dijo que recordó algo, que una noche tocó sin querer la cortina del cuarto donde dormía.
y entonces alcanzó a ver a un niño caminando a oscuras. Se le hizo bastante raro, pero no le dio mayor importancia. Tiempo después, mi tío se mudó a Houston para vivir con su hija. ¿Quién sabe qué habrá sido de esa casa? Mi papá trabajó casi 20 años como chofer de camión urbano en la zona poniente del Estado de México, sobre todo en Naucalpan, Tlanepantla y parte de la Gustavo Madero. Le tocó ver de todo: asaltos, pasajeros violentos, accidentes, borrachos, indigentes dormidos entre los asientos. Nada lo sorprendía ya, y si algo le molestaba, se lo guardaba. Era de esos hombres que preferían el silencio a andar repitiendo cosas. Pero hubo una noche, una solamente, que nunca pudo tragarse del todo. Y lo sé porque me la contó en voz baja, con la mirada clavada en la mesa, casi como quien no quiere que lo escuchen otras cosas que están cerca. Era el año 2004 y yo tenía 15. Mi papá manejaba una ruta que salía de Toreo de 4 caminos y daba la vuelta por el parque Naucali, luego por la zona industrial y regresaba hacia Lomas Verdes. La jornada era pesada, sobre todo por lo solitario del tramo en ciertas horas. Había una pared en especial cerca de la curva antes de llegar al puente de satélite, una que siempre le pareció rara. Decía que ahí casi nunca se subía nadie, pero que las madrugadas a veces miraba personas paradas esperando sin moverse. No le daba importancia, pero esa noche algo fue distinto. Ya era tarde, venía casi de regreso a la base. Solo llevaba 3 pasajeros: un joven con audífonos, una señora mayor dormida contra la ventana, y un tipo vestido con ropa de seguridad de esos que cuidan fábricas. Todo estaba tranquilo hasta que se acercó a esa curva. Al dar la vuelta vi a un niño solo parado junto al poste de la parada. No le pareció tan raro. Tal vez era un niño de la calle, tal vez alguien que se había separado de sus papás. Reduje la velocidad pensando en preguntarle si estaba perdido, pero el niño subió sin que él le dijera nada. No pidió permiso, no saludó, no hizo contacto visual. Caminó hacia la parte trasera del camión y se sentó en la última fila, al fondo, justo en el medio. No traía mochila ni chamarra y tenía la ropa sucia, como si estuviera polvorosa, como si hubiera estado escarbando tierra. Mi papá extrañado le preguntó en voz alta: ¿a dónde va el chamaco? El niño no respondió y solamente miraba al frente. Los demás pasajeros empezaron a incomodarse. El del uniforme de seguridad giró la cabeza con un gesto molesto. La señora mayor despertó y miró a mi papá con cara de ¿todo bien? Y el joven de los audífonos, que luego resultó ser estudiante de la UAM, se los quitó con una expresión algo rara. Algo en el ambiente había cambiado. Una especie de silencio incómodo, como si el aire se espesara. Mi papá siempre fue escéptico con estas cosas, pero esa vez sintió como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible dentro del camión. Una presión en los oídos, una tensión en el cuello. Siguió manejando pensando en bajar al niño más adelante, pero no quería causar un problema. Pensó que quizás alguien lo recogería más adelante, o que el niño bajaría solo, pero lo que pasó después fue lo que lo marcó. Uno por uno los pasajeros empezaron a sentirse mal. La señora mayor vomitó sin previo aviso. Lo hizo directamente en el pasillo. El hombre del uniforme se cubrió la cara con las manos y dijo que le dolía la cabeza. El joven con los audífonos empezó a respirar agitadamente, como si tuviera un ataque de ansiedad. Mi papá, preocupado, se detuvo frente a una gasolinera. Les dijo que podían bajarse y que llamaría a una ambulancia si era necesario. Nadie le respondió. Los 3 pasajeros estaban ahora completamente quietos, como dormidos, con los ojos abiertos, mirando al frente sin expresión. Fue entonces que miró por el retrovisor y lo vio. El niño, o lo que parecía un niño, tenía ahora la cabeza ligeramente ladeada y una sonrisa pequeñísima, apenas una curva en los labios que no había estado ahí antes.
Sus ojos eran completamente negros, no oscuros, negros, como si fuera carbón, sin brillo, sin iris, sin nada humano. Y algo en esa mirada no solamente era antinatural, era violenta, no por lo que hiciera, sino por lo que transmitía. Mi papá bajó del camión y corrió a la gasolinera y llamó al encargado. Le pidió que llamara a una patrulla, que había un niño perdido, que algo no estaba bien. El encargado, viendo la cara pálida y la urgencia, le creyó. Llamaron y un poco después llegaron 2 oficiales. Subieron al camión, revisaron y los 3 pasajeros seguían inmóviles, pero el supuesto niño ya no estaba. No había huellas, no había rastro, no había testigos. Solo una pequeña mancha en el asiento donde había estado sentado, como si algo aceitoso se hubiera escurrido. El olor era fuerte, algo así como a metal caliente o amoníaco. Uno de los oficiales se cubrió la nariz. El niño nunca fue encontrado y los pasajeros despertaron de su estado entre comillas unos 15 minutos después. Estaban desorientados sin recordar nada. Ninguno tenía antecedentes de epilepsia, ataques de pánico ni nada por el estilo. Mi papá pidió el cambio de ruta la semana siguiente. Él no fue el mismo después de esa noche. Al principio no sabíamos exactamente qué le pasaba. Se volvió más callado de lo normal, más reservado. Dormía mal y se despertaba sobresaltado. Decía que sentía que algo lo miraba mientras dormía, que escuchaba pasos alrededor del camión cuando estaba estacionado o apagado sin nadie cerca. Se lo atribuimos al estrés, al cansancio acumulado por tantos años de trabajar de noche. Incluso mi mamá le pidió que dejara el trabajo un tiempo, o que cambiara a un turno de día si lo encontraba. Pero él insistía en que solamente necesitaba tiempo. Nunca contó lo que realmente había visto, no a nosotros, no en ese momento. Fue años después, cuando ya estaba retirado, que decidió abrirse conmigo. Yo ya tenía mis años y vivía sola, y él vino a quedarse porque estaba haciendo reparaciones en su casa. Sacamos un par de cervezas y nos sentamos a platicar. Y de pronto, sin venir al caso, me contó todo eso. Pasaron varios meses después de esa conversación y aunque yo lo creía porque conocí a mi papá y sabía que no era alguien que inventara cosas para llamar la atención, no sabía cómo digerir lo que me había contado. Fue como si me hubiera dejado una carga que no sabía cómo colocar. Una noche, por pura curiosidad malsana, me metí en grupos de Facebook. Me puse a leer sobre experiencias raras en el transporte público. No encontré nada idéntico, pero sí varios relatos donde hablaban de niños de ojos negros, de figuras que solo aparecen en ciertos tramos de la carretera o paradas solitarias. La coincidencia más frecuente era esa, el permiso, que si uno les abría la puerta le respondía, les permitía entrar, y ahí algo se rompía o algo se abría. Pero mi papá no le dio permiso con palabras, pero sí con la acción. Detuvo el camión y abrió la puerta, y dejó que subiera. Eso había sido suficiente. Mi papá murió en el 2021. Falleció de un infarto. Nunca volvió a mencionar el tema y en sus últimos años se dedicó a jardinear, a cuidar de sus nietos, a vivir con esa mezcla de paz y amargura que le quedó después de dejar el volante. Una vez le pregunté si alguna vez lo había vuelto a ver, a ese niño. Me dijo que una vez, que fue en sueño, que estaba sentado en la parte trasera de un camión, en la última fila. Solamente fue eso y no hizo nada. Desde entonces, cada que tomo un autobús y paso por esa zona, evito mirar por la ventana. Porque vaya que esta historia que me contó mi padre se me quedó grabada en la memoria. Crecí en una casa de 3 pisos en la zona sur de Chicago, en el barrio de Brighton Park. Era la típica vivienda de inmigrantes latinos. Muchas personas en un solo espacio, turnándose los cuartos, compartiendo baños, cocinando en ollas grandes como para una fiesta que nunca acababa. Éramos familia por todos lados. Mis tíos, mis primos, mi abuela, mi madre y yo. Yo era el menor de todos los varones.
Mis recuerdos en esa época están llenos de olores, elote cocido, frijoles fritos, ropa húmeda colgando en el pasillo. También de sonidos de televisión prendida de fondo, chancletas sobre madera y el tren elevado a lo lejos. Pero también había algo más, algo que no cuento cuando me preguntan por mi infancia en Estados Unidos, algo que todos supimos, pero que por miedo o vergüenza nos tragamos como si no hubiera pasado. La niña del sótano. No puedo decir que todo comenzó con ella, pero que sí todo empeoró cuando mi prima Carla empezó a hablar de ella. Carla tenía 14 años cuando vino de El Salvador a vivir con nosotros. Su mamá, mi tía Rosa, había muerto de cáncer ese mismo año, y mi tío Manuel, que llevaba años trabajando en un taller mecánico de las afueras de Chicago, la trajo consigo buscando darle una mejor vida. Era una muchacha callada, tímida, con ojos enormes que parecían siempre estar observando más de lo que decían. A mí me caía bien, jugaba conmigo, me ayudaba con las tareas, pero poco a poco comenzó a cambiar. Todo empezó una noche de noviembre cuando Carla bajó al sótano para traer una caja de decoraciones navideñas que mi madre había guardado. El sótano era amplio, frío, con paredes de concreto sin pintar y estantería de metal oxidada. Había una única lámpara colgante que siempre parpadeaba. Nadie bajaba sin encender primero esa lámpara desde arriba de la escalera, incluso durante el día. Carla bajó sola esa noche y estuvo abajo unos 5 minutos. Cuando volvió traía la caja y una expresión extraña. No dijo nada en ese momento. Solo que no había encontrado el nacimiento, aunque yo sabía que estaba ahí porque lo había visto días antes. Al día siguiente, Carla me dijo algo al oído mientras estábamos lavando los platos. Ayer vi a una niña en el sótano. Pensé que hablaba de una muñeca. Le pregunté si era una figura de adorno o algo viejo. Me miró y luego me dijo seriamente: no, estaba parada en la esquina junto al calentador. No se movía, no hablaba, solamente me estaba mirando. Le pregunté si era alguien de la calle que tal vez se había metido, pero dijo que no, que no era una niña de verdad, que sus ojos no tenían color, que eran negros completamente. Esa noche lo contó a los adultos y dijeron que estaba imaginando cosas, que quizás fue reflejo de la luz o las sombras, que tal vez estaba muy nerviosa por el cambio de país, por el fallecimiento de su madre, que eran cosas de adolescentes. Pero yo le creí porque yo también había sentido cosas raras ahí abajo, cosas que no sabía nombrar de alguna manera. En los días siguientes Carla cambió. Empezó a dormir con la luz encendida y no bajaba al sótano ni siquiera para lavar su ropa. Dejaba de comer por ratos y luego comía compulsivamente. Hablaba sola en voz baja. Una noche la escuché diciendo: ya casi tiene permiso. Le dije a mi mamá y me regañó por andar espiando y me dijo que no hiciera caso. Pero Carla no dejaba de mirar hacia la escalera del sótano. Cada vez que pasaba cerca se detenía y se le iban los ojos hacia abajo, como si esperara algo, como si escuchara una voz que nadie más podía escuchar. Un viernes por la noche mi tío Manuel tuvo un accidente en el taller. Una pieza de metal le cayó sobre la pierna y se la fracturó. Lo hospitalizaron y no pudo volver a casa en varios días. Mi madre, preocupada, organizó una pequeña oración con unas vecinas. Dijeron que era buena idea limpiar el ambiente. Encendieron velas, rezaron, pusieron agua bendita en las esquinas. Al llegar al sótano, Carla se puso pálida. Se encerró en el baño y vomitó. Una de las vecinas, una señora guatemalteca que decía que tenía don, salió del sótano. Dijo que algo estaba ahí abajo esperando, que no era cosa de rezos, sino una promesa rota, que alguien en la casa había aceptado hablar con lo que no debía. Mi abuela se molestó, dijo que no se metiera en brujerías, que lo que pasaba era por el dolor de Carla, por la soledad. Pero esa noche todos dormimos con las puertas cerradas, y yo desde mi cuarto escuché algo que me heló la sangre. Eran golpes en la puerta del sótano, suaves, rítmicos.
Luego silencio y nuevamente los golpes. Carla desde su cuarto gritó y despertamos todos. Dijo que la niña le hablaba y que quería subir. Que le dijéramos que sí, que ya había esperado suficiente. Después de aquella noche en que Carla gritó, las cosas cambiaron por completo en la casa. La tensión era palpable, aunque nadie hablara de ello. Nos habíamos acostumbrado a vivir todos juntos entre risas, comidas, televisión fuerte, pero ahora el ambiente era denso, silencioso, como si la casa entera estuviera conteniendo el aliento. Mi madre insistió en que lo que Carla decía eran sueños, productos del duelo, de la nostalgia, pero ya nadie bajaba al sótano, ni siquiera para lavar la ropa. Subíamos las cubetas de agua para calentarla arriba y lavábamos a mano, como si eso fuera más razonable que estar cerca de la escalera. Lo más inquietante fue cuando Carla comenzó a escribir. Llenaba cuadernos completos de palabras que no tenían sentido. Garabateaba todo en tinta negra. Repetía nombres que nadie conocía. Decía que ella le dictaba cosas y que le enseñaba cómo comunicarse. En la escuela comenzaron a notar el cambio. Una maestra llamó a mi tía, la hermana de mi madre, la cual vivía en otro barrio, para decirle que Carla pasaba horas mirando al vacío. Mi tío Manuel, apenas recuperándose del accidente, tomó la decisión de sacarla de la casa. Dijo que no podía seguir ahí, que algo estaba mal y que necesitaba un aire nuevo. Lo convenció la vecina guatemalteca, la cual había bajado al sótano aquella vez. Ella le dijo que no era depresión y que no era duelo, que era algo que se había metido a través del dolor y que había estado alimentándose de este. Una semana después, Carla se fue a vivir con su tía, pero la noche antes de que se marchara fue la más larga de todas. Mi madre la dejó dormir en el cuarto conmigo para que no se sintiera sola, pero la verdad era que nadie más quería tenerla cerca esa noche. Yo tenía 9 años y aunque no entendía muchas cosas, ya había visto suficiente para saber que lo que pasaba con Carla no era normal. No dormimos, nos quedamos en silencio mirando al techo y escuchando. Y como a eso de las 3 de la mañana escuchamos golpes en la puerta del sótano, luego uno tras otro en la ventana de la cocina, luego en la pared del baño, como si algo caminara por fuera de la casa buscando entrar, o como si estuviera dentro buscando una salida. Carla comenzó a llorar en silencio y no gritaba, no se movía, solo dejaba que las lágrimas se le escurrieran por las mejillas. Y entonces susurró algo. Ya no me quiere a mí, ahora quiere entrar por ti. La miré sin entender y fue entonces que noté que su mano apretaba la mía con una fuerza antinatural. No era una niña de 14 años afligida, era como si otra cosa la estuviera moviendo. Me solté como pude y salí corriendo al cuarto de mis papás. Golpeé la puerta con desesperación y cuando regresaron conmigo, Carla ya no estaba en la cama. La encontramos en la puerta del sótano, sentada con la cabeza baja. La luz del pasillo estaba parpadeando. Cuando mi tío la tocó, ella reaccionó como si despertara de un trance. No recordaba cómo había llegado ahí. No recordaba haberme dicho nada. Esa misma mañana se la llevaron. A los pocos meses nosotros también dejamos la casa. Mis padres no dieron muchas explicaciones, pero sabíamos que algo se había quebrado, que esa casa ya no nos quería, o que lo que había abajo ya no se conformaba con quedarse en la oscuridad. Nos mudamos a un departamento más pequeño en Cícero. Vivimos ahí hasta que terminé la secundaria. Carla nunca volvió a hablar de lo que pasó, pero cada que nos veíamos evitaba mirarme a los ojos. Pasaron los años y el tiempo fue cerrando la herida. Lo que pasó se convirtió en un extraño recuerdo lejano, como un sueño raro de la infancia que uno no termina de creerse. Hasta que muchos años después me encontré con un viejo amigo del barrio. Habíamos sido vecinos. Me dijo que la casa había sido rentada varias ocasiones, pero que nadie duraba mucho tiempo. ¿Supiste lo del chavo ese que se volvió loco?, me preguntó. Dicen que lo encontraron abajo en el sótano hablando con la pared. Le pregunté si sabía qué decía y me respondió con un encogimiento de hombros.
Decía que una niña le pedía permiso. Al escuchar eso recordé todo lo que pasó. Es por esa razón que decidí contar esta historia con ustedes. Yo llegué a Berlín en agosto del 2015 con una beca para estudiar composición contemporánea. Tenía 24 años y venía de la Ciudad de México. La idea de vivir en Europa siempre me había fascinado, sobre todo en una ciudad con tanta historia, tan llena de arte y tan contradictoria. El muro todavía se sentía aunque ya no estuviera. Y la gente vivía en una tensión constante entre el pasado que no quieren repetir y el futuro que no saben cómo construir. Me instalé en un departamento compartido cerca de Friedrichshain. Era un edificio viejo, sin elevador, con pisos de madera crujiente y calefacción a medias. Mi cuarto era pequeño pero funcional, con una cama individual, un escritorio y una ventana que daba a la calle. Compartía el piso con dos estudiantes más, Luca, un italiano que estudiaba teatro físico, y Nadja, una alemana que estaba en su doctorado en historia. Nos llevábamos bien, aunque nuestras rutinas eran tan distintas que rara vez coincidíamos más allá de la cocina. Ellos no son importantes en esta historia. Lo que importa ocurrió en un tramo muy breve de tiempo, una secuencia pequeña pero suficiente como para quedarse conmigo desde entonces. Fue en noviembre, poco antes de que empezara el verdadero frío. Berlín en esa época se vuelve más gris, más húmedo, más apagado. La gente anda ensimismada y los días son más cortos. Los sonidos de la calle se amortiguan con humedad y esa noche yo me quedé trabajando hasta tarde. Eran como las 2 de la mañana y ya todo el edificio estaba en silencio. Estaba usando audífonos, pero cada tanto me los quitaba para descansar los oídos. Y fue en esos momentos que lo escuché. 3 golpes. Eran suaves y rítmicos. Estaban tocando la puerta principal del departamento. No me asusté y pensé que era uno de mis roomies que había olvidado sus llaves. Me levanté, fui al pasillo y me asomé por la mirilla, pero no había nadie. Me asomé por la ventana del pasillo que daba a la escalera y estaba vacía. Silencio total. Volví al cuarto algo desconcertado, pero sin pensar demasiado en eso. Quizás me había confundido. Quizás los ruidos venían del departamento de arriba, donde vivía una pareja que discutía a menudo. Me puse los audífonos y seguí trabajando. No pasaron ni 15 minutos cuando se repitió. 3 golpes, ahora en mi puerta, la del cuarto. Me quedé helado porque esa puerta no da a la calle ni al pasillo principal. Da al corredor interior del departamento. Nadja y Luca estaban en sus cuartos, según había notado por la ausencia de luz en la cocina y los baños. Además eran personas reservadas, muy educadas. No tenían por qué estar tocándome a esas horas. Me acerqué lentamente y no dije nada. Me quedé escuchando nada más y solamente escuché esos 3 golpes. Luego silencio. Abrí con cautela y no había nadie. Revisé todo el corredor e incluso me asomé al baño y todo en orden. Volví a mi cuarto algo inquieto y me prometí dormir pronto. Ya no podía concentrarme. La sensación que se me quedó era difícil de explicarme, como si algo invisible me hubiera mirado desde el otro lado de la puerta. Esa noche soñé que alguien estaba caminando descalzo. Eran unos pasos lentos, arrastrados, que iban de un lado para otro como si se perdieran. No era una pesadilla como tal, pero me desperté por la opresión en el pecho. Al día siguiente todo parecía normal. Fui a clase, pasé por la biblioteca, almorcé con unos estudiantes, pero la sensación no se iba, como si el aire tuviera ese peso distinto. Me dije que era el clima, el primer invierno siempre le cae pesado a quienes venimos de otro lado. Pasaron los días sin incidentes hasta que una noche regresando de un concierto, me topé con una figura en la entrada del edificio. ¿Era una niña o eso fue lo que pensé al principio? Estaba parada justo frente a la puerta principal en el umbral, como esperando que alguien la dejara pasar.
No tendría más de 10 años. Tenía un abrigo negro, largo, medias grises y un gorro de lana. La miré con incomodidad pensando que quizás se había perdido o que esperaba algún adulto. Me acerqué para abrir la puerta, pero justo cuando metí la llave la niña habló. ¿Me dejas entrar? Su voz era suave, sin acento, pero lo que me detuvo no fue su tono, sino la forma en que lo dijo. No parecía pedir permiso, lo anunciaba como si ya supiera la respuesta, como si fuera un formalismo innecesario, como si estuviera dándole la oportunidad de aceptar lo inevitable. La miré directamente y fue ahí cuando me di cuenta. Sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin lo blanco. No parecía ni siquiera parte de un ser vivo. Más bien era como si tuviera algo prestado o algo mal puesto. Retrocedí un paso y sin decir palabra empujé la puerta y subí corriendo las escaleras sin mirar atrás. Llegué al departamento, cerré con doble vuelta y me quedé parado en el pasillo. Estaba tratando de entender lo que había pasado. Y entonces, como un eco, escuché 3 golpes. Sonaron no en la puerta del departamento, sino en la ventana de la sala del departamento. La que daba directamente al frente, pero era un segundo piso. Me acerqué con el corazón en la garganta y nadie, ni la niña ni las sombras. Solo una tenue neblina sobre la calle y el parpadeo intermitente de un farol viejo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina con la lámpara encendida y una taza de té helado entre las manos. Mis compañeros no se enteraron de nada. Naya estaba en casa de su novio y Lucas se había ido ese fin de semana a visitar a su familia en Roma. Estaba solo en el departamento y por primera vez desde que me había mudado lo sentí realmente así. Vacío, amplio, silencioso de una manera incómoda. Cada sonido me hacía girar la cabeza y cada sombra parecía contener algo más. Los golpes no volvieron esa noche, pero el silencio tampoco fue tranquilidad. Fue una espera. Al día siguiente decidí hablar con alguien. Fui al campus y busqué a Manuel, un estudiante colombiano, el cual tenía una especie de obsesión por lo oculto, los sonidos malditos y las grabaciones de psicofonías. No éramos amigos cercanos, pero ya habíamos hablado de cosas raras. Le conté lo que me había pasado, al menos una versión resumida. Me miró con una mezcla de atención y alarma. No se rió y no me dijo que eran sueños o paranoia. Solamente me preguntó si le había dejado entrar. Le dije que no y negué con la cabeza. Entonces asintió como si era lo único que importara. ¿Has escuchado hablar de los Black Eyed Kids? Asentí, ya había leído algo en internet años atrás. Y también había visto un video de YouTube. Pero eran narraciones de tipo creepypastas. Siempre pensé que eran invenciones para pasar el rato. Aquí en Europa también han pasado cosas. En Francia, en la zona de Alsacia, hubo una historia parecida. Y en Praga siempre son niños o parecen niños. Siempre tocan 3 veces. Siempre piden permiso. Y si se los das, bueno. Nadie sabe exactamente qué pasa. Pero algo cambia. Las personas desaparecen o se quiebran. Le pregunté si conocía a alguien que lo hubiera vivido y me dijo que no directamente, pero que no era raro, que tal vez conocíamos a más gente de lo que imaginábamos, pero que no lo cuentan porque temen que no les crean, y en parte porque contar ya se abrieron una rendija. Esa noche regresé a la casa temprano y no quería estar en la calle después del atardecer. Cerré todas las cortinas y dejé encendida las luces del pasillo. Me dormí escuchando música instrumental con audífonos y cuando desperté al amanecer me sentí aliviado. Pero todo cambió hasta que vi la ventana. En el vidrio de la cocina, empañado por la condensación, había una marca, una palabra escrita con un dedo. ¿Puedo? La borré de inmediato con un trapo mojado. Me quedé sentado largo rato con el estómago revuelto. No hubo más señales esa mañana y nadie volvió a tocar. Pasaron los meses, el invierno se hizo más crudo.
Yo me volví más reservado y me moví menos, evitaba las salidas nocturnas. Siempre revisaba que nadie estuviera parado en la entrada. Una noche me atreví a preguntarle al portero, un hombre callado de pelo blanco y la cara de piedra, si había visto niños rondando por la entrada últimamente. No hay niños en este edificio, ninguno, ni siquiera de visita. Entonces se quedó callado, pero antes de volver a cerrar su cuaderno añadió: pero una señora del segundo piso hace como 5 años se murió de un infarto después de dejar pasar a una. Decía que era una sobrina de alguien del tercer piso. Nunca encontraron a la niña. Y la gente del tercer piso dijo que nunca habían tenido una sobrina. En verano me mudé y me cambié a un estudio más pequeño cerca de Mite. El ambiente era distinto, más ruido, más gente, más luz. Me tranquilizaba no tener ventanas directas a la calle, y durante un tiempo no conté esta historia. Apenas ahora, casi 10 años después, me atrevo a escribirla. Es bastante curioso. Tiempo atrás yo pensaba que este tipo de historias eran creepypastas, y ahora mi historia está siendo narrada en un video. Todavía no entiendo qué era esa niña, si era un espíritu, un demonio o algo, pero la verdad es que entendí que hay cosas que simplemente no pertenecen a este mundo. Siempre he creído que trabajar de noche te cambia, no tanto por el cansancio o el ritmo distinto, sino por las cosas que puedes llegar a ver. Hay cosas que solo aparecen cuando la ciudad baja el volumen, cuando la gente decente se encierra y las luces blancas de los anuncios se apoderan de la banqueta. Yo comencé como repartidor de comida en 2018, después de haber perdido mi trabajo en una tienda de electrónica. Empecé a pedalear primero por necesidad y luego por costumbre, y al final por inercia. Había algo hipnótico en recordar la ciudad solo con audífonos, entregando tacos, hamburguesas, comida china o lo que fuera. Pero lo que viví esa noche no lo supe poner en palabras hasta hace mucho después, porque no encajaba en ningún relato común ni en los sustos de otros compañeros que compartían en juntas improvisadas. Lo mío fue distinto, más silencioso, más frío. Era una noche cualquiera de noviembre del 2019. Había llovido por la tarde y el aire estaba húmedo. Las calles olían a mezcla de gasolina, tierra mojada y grasa vieja. Yo estaba por la colonia Chapalita, cerca de las vías, justo donde se cruzan zonas residenciales de clase media con callejones oscuros. Mi celular vibró con una nueva solicitud. Era un pedido de hamburguesas para entregar en una dirección que no me sonaba. Una privada con nombre de Flor, de esas que parecen tranquilas, pero que nadie conoce si no vive por ahí. Acepté, ya eran casi las 10:30 de la noche. Me llamaba la atención que alguien pidiera tanta comida. 2 hamburguesas, 2 papas grandes, 3 malteadas, como si fuera para una familia completa. Pero eso no era raro. A veces la gente pedía de más solamente para no salir o por ansiedad. Lo extraño fue cuando llegué. La dirección me llevó a una privada con portón eléctrico pero abierto. No había guardia, ni caseta, ni cámaras visibles. Solamente una calle corta con 3 casas a cada lado. Todas iguales, todas oscuras. Solo una tenía la luz encendida, la del fondo al final de la calle. Me acerqué en silencio con la mochila en la espalda y sentí un crujido en la grava bajo mis llantas. No había perros ladrando, ningún televisor encendido, ninguna ventana entreabierta. Era como si toda la cuadra estuviera apagada, suspendida. Me bajé de la bici y toqué el timbre. Nada. Esperé y toqué otra vez, esta vez con los nudillos, y entonces abrió la puerta. No lo hizo del todo y apenas era una rendija. Ahí en la penumbra alcancé a ver a un niño. No tendría más de 9 años, de pelo negro, lacio, sin expresión. Tenía puesta una pijama azul sin dibujos, sin marcas. Solo estaba ahí parado mirando hacia mí. Buenas noches, traigo un pedido, dije tratando de sonar amable.
El niño no respondió y solamente se giró lentamente y caminó hacia el interior de la casa. No cerró la puerta y solo se perdió en la oscuridad del pasillo. Esperé unos segundos incómodo mirándose adentro, preguntándome si debía entrar o quedarme. Fue cuando otro niño apareció más pequeño, quizás de 5 años. Vestía igual, mismo rostro inexpresivo. Se acercó hasta la puerta y me extendió la mano no para saludar, sino para señalar la bolsa. ¿Sus papás están?, pregunté. El niño negó con la cabeza. ¿Quién pidió esto? Nosotros. No me gustó como lo dijo. No fue un tono infantil, fue plano, inquietante, como si repitiera algo que no entendía. Le pasé la bolsa con desconfianza y él la tomó con ambas manos sin esfuerzo. Esperé a que cerraran, a que alguien saliera para confirmar el pedido, pero no pasó. Solo escuché la puerta cerrándose lentamente desde adentro, sin golpes, sin prisa. Y justo me giraba para irme, lo escuché. Fueron 3 golpes en la ventana lateral de la casa. Me detuve y miré hacia la ventana y no había nadie. Luego escuché otros 3 golpes más ahora en la puerta principal detrás de mí. Me di la vuelta y estaba cerrada. No sé por qué, pero el estómago me dio un giro. Me subí a la bici con rapidez y comencé a pedalear de vuelta hacia la avenida. Al cruzar el portón lo sentí. Una presión en el pecho, como si algo me observara desde dentro de la casa. No desde la ventana ni desde la puerta. Desde adentro, como si la casa misma estuviera respirando. No volví a aceptar pedidos en esa zona por semanas. Al día siguiente intenté olvidarlo. Le conté un incidente a un amigo, otro repartidor que había conocido en la ruta por la zona de Plaza del Sol. Se rió y me dijo que ya era hora de que pasara algo raro. Que todos los que trabajamos de noche terminan con alguna historia medio oscura para presumir. Me sugirió que había visto cosas de más porque seguramente no había dormido bien. O que me había sugestionado con algún video de miedo. No lo culpé. Yo mismo intenté creerme esa versión. Que tal vez me había sugestionado, que había malinterpretado todo. Pero había algo que no cuadraba, algo que no podía borrar de la cabeza. Y es que eran los ojos, no de uno, sino de los 2 niños que vi. Eran negros, pero completamente negros, como si estuvieran oscuras, como si ese fuera su color real. Pasaron varios días y volví a mis rutas normales. Evitaba por completo esa colonia. Hasta que una noche, mientras esperaba un pedido frente a la taquería de Mariano Otero, escuché a 2 repartidores hablando sobre direcciones extrañas. Uno de ellos, un chavo delgado con casco de ciclista, mencionó una casa donde nunca salía nadie mayor a recibir, pero donde los niños tomaban el pedido y cerraban como si supieran lo que hacían. Le pregunté la dirección y me dio el nombre de la misma privada. Sentí un escalofrío. ¿Y qué pedían?, le pregunté como quien ya conoce la respuesta. Siempre piden lo mismo, dijo, hamburguesas y a veces malteadas, pero siempre doble orden, y siempre después de las 11 de la noche. No era coincidencia, no podía hacerlo. Decidí averiguar un poco más y me conecté a foros de la zona como grupos de Facebook, donde vecinos compartían recomendaciones y quejas. Busqué el nombre de la calle y entre comentarios sobre fallas de luz y perritos perdidos encontré algo. Una mujer preguntaba si alguien sabía qué había pasado con la familia de la casa del fondo de esa privada, porque llevaba meses viendo movimiento en la noche pero nunca veía adultos. Decía que se escuchaban risas de niños a deshoras, pasos y en ocasiones golpes repetidos en su propia ventana. Las respuestas eran confusas. Algunos decían que la casa había sido rentada a una familia con problemas, otros que estaba vacía desde hace más de un año, y otro más mencionaba que eso era una bodega. Entonces me entró un miedo de verdad, porque si esa casa estaba vacía, entonces ¿quién me recibió esa noche? No sé qué eran esos niños, no sé si están atrapados o si son parte de algo más grande, o si simplemente se aparecen donde alguien los deja entrar.
o si simplemente se le aparecen a ciertas personas. Solo sé que desde entonces dejé de recibir pedidos de esa zona. No quería volver a arriesgarme a encontrarme con ellos. Cuando uno emigra, sobre todo al principio, se aferra a cualquier cosa que le dé la sensación de estar construyendo algo. En mi caso fue la casa. No era grande ni bonita, pero era nuestra. Un pequeño adosado en un vecindario al este de Las Vegas, lejos del strip, del bullicio, de esas luces que ni siquiera te dejan dormir. Llegamos mi esposo, mis dos hijos pequeños y yo en el 2010. Después de casi 5 años de vivir en un departamento rentado donde cada pared era compartida y cada ruido se escuchaba. Esa casa vieja pero funcional fue un respiro. Era la primera vez que se sentía que podía echar raíces en otro país. Por eso me acuerdo con tanto detalle esa noche, porque me hizo dudar de esa certeza, porque por primera vez desde que emigré quise irme. Fue a principios del 2011, en febrero, justo después de una tormenta que cayó una madrugada y que dejó todo helado por varios días. Las noches eran particularmente silenciosas. Las ventanas se empañaban, los árboles apenas se movían, y los vecinos se encerraban temprano. Era como si el frío suprimiera el ruido humano. Esa noche mi esposo se había ido a trabajar un turno nocturno extra. Él limpiaba alfombras en oficinas y hoteles, y cuando necesitaban a alguien confiable para una emergencia, siempre lo llamaban a él. Los niños ya dormían y yo estaba en la sala con la televisión encendida solo para tener algo de sonido en el fondo. El reloj marcaba poco más de la 1 de la madrugada cuando escuché los golpes. No fueron fuertes ni agresivos. Fueron apenas audibles, como si alguien tocara suavemente con los nudillos. Al principio pensé que era el calentador, que a veces hacía ruido con los cambios de presión, pero entonces se repitieron. 3 golpecitos rítmicos sobre la puerta principal. Me levanté sin prisa y pensé que quizás alguno de los vecinos necesitaban ayuda. A veces pasaba, gente que se quedaba sin batería, que olvidaba las llaves o que simplemente se sentía insegura. Mi vecina de al lado era una señora mayor de origen filipino. Solía tocar así, incluso pensé que tal vez había tenido algún problema, pero al mirar por la mirilla no había nadie. Solo la calle vacía con la acera cubierta de escarcha y los carros apagados. No había movimiento, ni autos encendidos, ni voces. Me quedé ahí un momento con la respiración contenida. Estaba a punto de regresar a la sala cuando lo escuché de nuevo. Esta vez no en la puerta principal, sino en la ventana del comedor que daba hacia el porche lateral. 3 golpecitos más suaves y delicados. No había duda ahora. Alguien estaba ahí. Me asomé desde la cocina con cuidado, apartando ligeramente la cortina y entonces lo vi. Era un niño o algo que parecía uno. No debía tener más de 8 años. Estaba parado junto a la ventana con las manos en los bolsillos de la sudadera gris demasiado grande para su cuerpo. Usaba unos pantalones oscuros y estaba descalzo. Lo que me impactó no fue su ropa, ni su presencia en plena madrugada en un barrio donde los niños no salían solos ni de día. Fue su quietud. No se movía, no temblaba del frío, no parecía estar respirando. Y su cara era una máscara. Lo digo porque no mostraba emoción, ni súplica, ni desesperación. Solamente era una expresión vacía, como si esperara una instrucción para actuar. Retrocedí sin pensar y sentí una punzada de miedo en el pecho. No tenía razón lógica para sentirlo, pero algo en ese niño me perturbaba de una manera que no podía explicarme. Me fui al cuarto y cerré con llave. Llamé a mi esposo, pero no contestó. Probablemente estaba en alguna oficina sin señal y pensé en llamar al 911, pero me sentía ridícula. ¿Qué iba a decir? Que un niño tocó mi puerta en la madrugada y que me dio miedo. Esperé unos minutos y el silencio se mantuvo. Me asomé por la cortina del cuarto y el niño seguía ahí, pero ahora no estaba solo. Había otro con él. Una niña de unos 6 años, quizás menos.
también descalza, con un vestido blanco hasta las rodillas. Estaba sucio en los bordes y el cabello negro lacio le caía sobre los hombros. Estaba de espaldas a mí mirándose la calle. El niño seguía mirando la casa. Y entonces, como si me hubieran escuchado pensar, ambos giraron sus cabezas al mismo tiempo. Me miraron directamente a los ojos. No sé cómo describir la sensación. No fue miedo puro ni terror inmediato. Fue algo más hondo. Una sensación de que el mundo por un momento se había inclinado, como si las reglas normales de la realidad se hubieran doblado. Sentí como si esa mirada no solamente me atravesara, sino que me analizara, me pesara, como si decidiera si yo le servía para algo. Los ojos nunca me los voy a olvidar. No tenían blanco, no tenían vida, eran dos esferas negras profundas, completamente vacías. Y lo peor es que no parecían enfermos, ni deformes, ni heridos. Parecían correctos, como si no tuvieran ningún problema. No supe cuánto tiempo estuve ahí paralizada con las cortinas apenas abiertas. Cuando finalmente me atreví a cerrarlas y darme la vuelta, escuché que tocaban la puerta principal nuevamente. Fueron 3 veces. Luego la ventana del comedor 3 veces. Después la ventana del cuarto 3 veces. No había prisa en su insistencia. No había ansiedad ni agresión. Solo una rutina paciente, como si supieran que eventualmente tarde o temprano alguien abriría. Estuve sentada junto a la cama sin moverme, con los puños apretados y los dientes cerrados. Mientras tanto los golpes seguían recorriendo la casa. No eran violentos, no rompían nada, pero eran constantes. Cada 3 o 4 minutos una nueva serie. 3 golpecitos en la puerta, en la ventana, en la pared cerca del garage. Como si fueran midiendo la resistencia, como si buscaran un punto débil, como si supieran que el miedo bien administrado va ahondando poco a poco. No encendí ninguna luz ni quise asomarme otra vez. Algo dentro de mí me decía que no debía volver a mirarle los ojos, que si lo hacía nuevamente algo dentro de mí se abriría sin querer. Me quedé en esa especie de trance hasta que amaneció. Poco antes de las 6 los golpes pararon por completo. El silencio volvió en forma abrupta, como cuando se apaga un motor que ha estado rugiendo todo el día. Me atreví a salir del cuarto apenas después de las 7, cuando la luz del sol entraba con fuerza por las persianas. Recorrí la casa entera y no había rastro de nada. Ninguna ventana rota, ninguna marca de la puerta. Ningún signo de que algo o alguien hubiera estado ahí. Mis hijos, que estaban en el cuarto, ni siquiera notaron que algo había pasado. Me acerqué al porche y la escarcha de la madrugada todavía separaba las esquinas de la banqueta. Y entonces lo vi. En el cristal del comedor, justo a la altura de un niño, había una marca. Una mano, pero no como la que deja un niño al jugar. Era una silueta perfecta delineada por algo aceitoso oscuro, casi negro, como si la mano no hubiese estado hecha de piel sino de otra sustancia. La limpié con un trapo casi por instinto, pero me temblaban las piernas. Mi esposo llegó como eso de las 9 y le conté todo. Tenía todavía el cuerpo tembloroso y me escuchó con atención sin interrumpirme. Pero al final solo me abrazó y me dijo que seguramente fue algún drogadicto, alguna broma pesada. Pero en su voz no había convicción, solo el deseo desesperado de devolver a nuestra casa la idea de seguridad. Durante 2 semanas no pasó nada. No se repitieron las visitas y no volvieron los golpes, pero yo ya no dormía igual. Comencé a poner sal en los marcos de las ventanas, algo que me enseñó mi abuela ya en Sonora para que lo que no es de aquí no cruce. También puse un rosario colgado en cada puerta. No soy religiosa, pero sentía que podía hacer algo, que de alguna manera me protegería. Lo más extraño ocurrió semanas después, cuando al salir a regar las plantas del frente vi a la vecina filipina que vivía a 2 casas de distancia. Era una mujer callada de unos 60 años. Apenas saludaba cuando nos cruzamos. Esa mañana me saludó primero y luego sin más me preguntó: ¿Los escuchaste la otra vez? Le dije que no entendía. Los niños, dijo, te tocaron. No supe qué responderle.
Solo sentí muy despacio y me miró con tristeza, con una expresión que no era de sorpresa ni miedo, solamente resignación. No les abras, nunca les abras, no importa lo que te digan. Le pregunté si sabía qué eran o qué querían y bajó la voz y dijo algo que nunca voy a olvidar. No son niños, se ven así porque es la única manera de que dejes que entren y se acerquen. Luego se fue como si nada, como si me hubiera dicho que iba a llover. Pasaron los años y nunca más volvieron, o al menos no tocaron de nuevo, pero el recuerdo se quedó en esa casa, en los silencios demasiado perfectos, en los rincones donde sentía una mirada aunque no hubiera nadie. Nos terminamos mudando en 2018 a una casa más grande al norte, y esa experiencia se quedó atrás en el tiempo. Trabajé por casi 9 años en el parque industrial Milimex allá por Apodaca. Lo hice en una maquila de piezas automotrices. Era de esos trabajos que se te pegan a los huesos. Calor, ruido, grasa, café recalentado y la misma música de banda tronando las bocinas de la caseta. El turno de noche era el más pesado, pero también el mejor pagado. Y con 3 hijos en casa uno no puede darse el lujo de rechazar unas horas extras. Fue en ese turno, en una de esas madrugadas largas, cuando pasó lo que todavía no sé cómo contar. Porque la gente piensa que me lo invento. Pero les juro que todo lo que digo es verdad por Dios y por mis hijos. Eran finales de octubre del 2016. Una semana antes del Día de Muertos había habido un apagón en la colonia donde vivo. Así que llegué al trabajo cansado sin haber dormido bien. El aire se sentía más frío de costumbre y desde que entré a la planta algo se sentía raro. No puedo explicarlo, pero era como si el ambiente estuviera cargado, como si hasta la maquinaria hiciera menos ruido. Yo estaba asignado al área de armado en la línea 3 que quedaba justo al fondo de la nave. De ahí se alcanzaba a ver la reja que daba al baldío de atrás. Siempre me dio malas espinas ese terreno. Había rumores de que por ahí se metían a veces a robar cobre o que hasta habían hallado restos hace años, pero nunca se dijo abiertamente. Esa noche me tocó estar en esa línea por una baja del personal. Los demás estaban en líneas distintas. A eso de las 3 de la mañana, justo cuando estaba ajustando una prensa que no sellaba bien, escuché un golpecito. No fue fuerte, fue más bien como si alguien tocara con los nudillos sobre el acrílico de seguridad. Pensé que era uno de los muchachos de mantenimiento, pero al voltear no había nadie. Me asomé por si era una broma y nada. Volví a mi trabajo, pero el golpecito se repitió. Fueron 3 veces claritas. Lo más extraño es que venía de afuera, no de la nave, de afuera donde estaba el baldío. Caminé hacia la reja, me acerqué con cuidado y entonces lo vi. Había un niño parado justo del otro lado del alambrado. Parecía que tenía unos 8 o 9 años y era bastante delgado y pálido. Tenía una camiseta blanca de esas de escuela pública, pantalones de mezclilla gastados, y estaba descalzo sobre la tierra dura. No lloraba ni parecía perdido, solamente estaba parado viéndome. Inmediatamente pensé que tal vez era algún niño de la calle. ¿Qué haces aquí, chamaco?, le grité más confundido que molesto. No respondió y no se movió y solamente me miraba. Entonces noté algo que me dejó helado. Les juro por Dios que sus ojos eran completamente negros. No eran oscuros, no como sombras, negros, como si fueran 2 agujeros donde debían estar los ojos. Me eché para atrás de inmediato y sentí un golpe de aire frío en la nuca. Era como si hubiera visto al diablo y el ambiente entero se puso denso. La nave, que siempre estaba llena de sonidos, parecía enmudecida. Me fui directamente con el jefe de turno, un tipo serio, ya grande. Le conté que había un niño afuera y que algo no estaba bien. Me miró raro, pero aceptó ir conmigo. Cuando regresamos al punto de la reja ya no había nadie. Revisamos con linterna y caminamos un poco por el perímetro y nada. Solamente polvo, pasto seco y silencio.
El jefe me dijo que probablemente fue algún hijo de los guardias que se había metido sin querer, que no me alterara, pero algo en su tono me dejó claro que no estaba tan convencido. Regresé a mi línea y traté de concentrarme, pero no podía dejar de sentir que algo me estaba observando. Y entonces, justo antes de amanecer, lo volví a escuchar. 3 golpes, esta vez en la ventana del almacén a unos metros de donde yo estaba. Cuando me acerqué no vi al niño, vi su reflejo. Estaba reflejado en el vidrio desde el ángulo donde no debería haber nadie parado. Y aunque el cuerpo me pedía correr, me quedé inmóvil, con los pelos de los brazos erizados, sintiendo que si me movía algo peor iba a pasarme. Me quedé así hasta que encendieron las luces del área de embarque. Cuando la actividad volvió, la presión se disipó. Me senté un momento junto a la máquina y ahí mismo decidí que sería mi última semana en el turno de la noche. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino días después cuando hablé con un viejo velador de otra nave. Fue en la hora de descanso unos días después cuando decidí hablar con el viejo Jaime, el velador que cuidaba las naves del otro lado del parque. Lo conocía desde que había entrado y era un hombre flaco con cara de piedra. Siempre cargaba con su termo de café negro y una lámpara que parecía más vieja que él. Lo busqué con la excusa de pedirle una extensión de cable, pero en cuanto me acerqué me soltó. «Te ves pálido, mijo. ¿No habrás visto al chiquillo?» Me detuve. No había dicho nada y nadie debería saberlo. «¿Cuál chiquillo?», pregunté midiendo mis palabras. «Uno de ojos raros. Te ve fijo y no habla». Le dije que sí, que había creído haberlo visto 2 veces. El viejo bajó la mirada removiendo el café dentro del termo con un movimiento de muñeca. No sonrió y no buscó dramatismo. Solamente dijo: «Ese escuincle tiene años apareciendo por aquí. No siempre en el mismo lugar, pero siempre en el turno de la madrugada. Lo han visto los de carga, los de vigilancia, un supervisor. Siempre igual, parado, callado y con los ojos negros, como si no tuviera. A veces aparece afuera de las rejas y otras veces dentro del almacén. Nadie entiende cómo es que entró. Y siempre después de eso algo pasa». Le pregunté qué tipo de cosas pasaban. «La gente se enferma sin explicación. 2 que se perdieron saliendo del turno como si no supieran para dónde iban. Uno lo dejó todo y se fue a vivir al cerro sin despedirse. No estoy diciendo que es culpa del niño. Simplemente es que pasan cosas». Me dio miedo preguntar más, pero Geme me puso una mano en el hombro y me dijo: «Tú no lo tocaste ni te acercaste tanto a él, ¿verdad?». Le dije que no y que solamente lo había visto. Asintió como quien se alivia de saber que el daño todavía no estaba hecho. «Entonces vete antes de que vuelva, mientras puedas». Terminé mi semana sin decirle nada a nadie. Cambié mi turno a la mañana en cuanto quedó libre un lugar. Y aunque no trabajé de noche, empecé a tener un sueño recurrente. Siempre era lo mismo. Yo caminando solo por la línea 3 con todas las luces apagadas. Y al fondo, donde empieza el baldío, 2 ojos negros que se abren en medio de la oscuridad. En una ocasión soñé que el niño me estaba hablando, pero no entendía lo que me estaba diciendo. Nunca volví a verlo en persona. Pero unos meses después, mientras esperaba mi camión para ir a casa, un compañero del turno de madrugada se sentó junto a mí y comenzó a contarme algo raro. Dijo que a un niño le había tocado por la espalda, que fue en el baño del almacén cuando estaba solo, pero cuando volteó no había nadie, que fue al mirar en el espejo de lavamanos que lo vio reflejado de pie justo detrás. Tenía los ojos negros, me dijo, y se le quebró la voz. Negros, como si no fuera de aquí, como si no los tuviera. Me quedé callado, como lo hice por mucho tiempo. Hace poco volví a pasar por esa zona. No trabajo más ahí, pero tuve que hacer una entrega cerca. Me bajé un momento a tomar un café en una tiendita que todavía sobrevive junto al parque industrial. El aire olía igual,
a soldadura, aceite, metal y polvo. Me acerqué a la reja de la nave donde trabajaba. Ahí en el baldío entre los matorrales secos, juró que vi una figura pequeña. No quise quedarme más y me subí al auto y me fui. Creo que simplemente hay cosas que no se pueden explicar. Esta experiencia me hizo entender que hay cosas que simplemente no se pueden explicar. Yo tenía 26 años cuando me fui a vivir a Tulum. No fue por un plan ambicioso ni por alguna historia romántica. Fue más bien una escapatoria. Necesitaba alejarme de muchas cosas y un amigo me consiguió trabajo como recepcionista en un hotel pequeño, de esos que están casi escondidos entre la selva, fuera de la zona turística. Digamos que estaba más del lado de las carreteras estatales. No voy a mencionar el nombre. Solamente tenía un nombre bonito para turistas con ganas de desconectarse. El lugar tenía apenas 10 habitaciones, una alberca rectangular en medio rodeada de palmares, unos senderos de grava blanca que conectaban todo con la caseta de entrada. El dueño era un francés que había ido a vivir allá con su esposa mexicana. Vivían en una casa detrás del hotel y eran amables, aunque poco presentes. Prácticamente me dejaron sola desde la segunda semana confiando en que podía manejarlo todo. Reservaciones, entradas, salidas, limpieza ligera, llamadas. La temporada era baja y tranquila. Habían días que solamente teníamos uno o dos huéspedes, a veces ninguno. Yo me acostumbré rápido. Había algo relajante en el ritmo del lugar. Las noches eran oscuras, completamente negras, salvo por las lámparas solares que titileaban en los pasillos. Y el silencio era otra cosa. No el silencio de ciudad de domingo, ni el de una oficina a media tarde. Era un sonido tan profundo que podías escuchar tu propia sangre si te concentrabas. Al principio me costó dormir y luego me volví adicta a esa paz. Pero también aprendí que en lugares así, cuando algo rompe el silencio, lo hace como si fuera un grito. Todo empezó una noche en la que llovió sin fuerza pero sin pausa, como si el cielo simplemente estuviera decidiendo humedecer la tierra toda la madrugada. Y eran las 11 pasadas cuando escuché los pasos. Venían por el sendero desde la entrada. Eran lentos, pesados, como si fueran dos personas no muy altas. Me asomé por la ventanita de la recepción y abajo bajo la lluvia había dos figuras. Era un niño y una niña. Se encontraban de pie frente a la reja abierta, empapados e inmóviles. No tenían maletas, ni mochila, ni paraguas. Estaban parados ahí bajo la luz temblorosa de la lámpara solar. Llevaban ropa vieja, deslavada, pero no se veían lastimados ni sucios. Solamente estaban mojados. Sus rostros eran inexpresivos, como si no les importara estar ahí, como si estuvieran esperando algo que yo no entendía. Salí a preguntar si estaban perdidos, pero no hablaron. ¿Están bien? ¿Dónde están sus papás? Pregunté con la voz temblorosa por el frío. El niño me miró directamente. Tenía la cara redonda, el pelo lacio y mojado. Y entonces vi sus ojos. Eran negros, completamente negros. No dije nada y no me moví y me quedé paralizada. La niña habló y su voz era suave, sin inflexión. ¿Podemos pasar? Eso fue todo. No pidió ayuda, no me explicó nada. Solamente me estaba pidiendo permiso para que entrara. Algo en mí se revolvió. Sentí náusea como si algo en mis entrañas supiera de que no era una situación común y corriente, que esa cosa frente a mí no eran simplemente niños. No respondí, di un paso hacia atrás y cerré la reja lentamente. No lo hice con brusquedad, pero sí con firmeza. Los niños no protestaron, no se movieron. Solo siguieron ahí parados bajo la lluvia viéndome. Regresé a la recepción, cerré con llave y apagué la luz. Me senté detrás del mostrador sin atreverme a mirar por la ventana. Y entonces escuché los 3 toques. Era la puerta de cristal y eran pausados, lentos. 1,
2, 3. No me levanté, no contesté, no respiré. Pasaron 5 minutos, tal vez 10, y no volví a escuchar nada. Cuando por fin me atreví a mirar, ya no estaban. Al día siguiente no le conté a nadie. Pensé que había sido una alucinación o un sueño raro provocado por el insomnio o el aislamiento. Seguí con mi rutina y recibí a 2 turistas canadienses. Preparé mi desayuno, hice llamadas, pero algo había cambiado. La sensación de seguridad que tenía en el lugar se había ido. Y el silencio, ese silencio tan perfecto, ahora me estaba pesando. Y lo peor fue que los niños volvieron, y esta vez yo no estaba sola. Pasaron 3 noches sin señales. 3 noches en las que dormí con la lámpara encendida y un cuchillo de cocina debajo de la almohada. Intentaba convencerme de que había sido una ilusión, algo del aislamiento. Pero entonces llegó la señora Gema, una huésped de 50 años. Era una maestra jubilada de Puebla que estaba haciendo una ruta sola por ese lugar. Era una mujer sencilla y amable. Me había caído bien desde el principio. Hablaba con una voz baja como si respetara el silencio del lugar. Llegó un miércoles por la tarde y pidió quedarse 2 noches. Se instaló en la habitación 6 al fondo, justo frente al sendero que conectaba con el área del personal. Esa noche, después de las 9, comenzó a llover otra vez. No como tormenta, sino como esa persistencia extraña que tiene la lluvia cuando parece venir sin nubes. Yo estaba en recepción cuando escuché pasos. No del de la entrada, esta vez era dentro del hotel. Era el sonido de pisadas sobre grava húmeda. Me asomé y no vi nada. Tomé una linterna y salí al corredor. La luz estaba parpadeando en extremos como si algo interfiriera con la electricidad. Y entonces vi a la señora Gema. Venía caminando con una toalla en la mano, descalza, envuelta en un suéter. ¿Todo bien, señora?, pregunté. Se me quedó viendo y tenía el rostro pálido, como si algo la hubiera asustado de verdad. ¿Usted tiene niños? Negué con la cabeza. ¿O alguien vino con niños? Volví a negar. Entonces me tomó del brazo. Hay 2 niños en el pasillo. Están afuera de mi ventana y uno se asomó, me sonrió, pero no tenía ojos. O bueno, sí, pero eran negros, completamente negros. Me estuvieron tocando la ventana. La llevé a recepción y cerré la puerta. Le preparé un café y le pregunté si estaba segura, si había tomado algo, si se sentía bien. Pero en su voz no había delirio, no era histeria, era miedo puro. Esa noche las 2 dormimos en la recepción. Ninguna quiso volver a salir. Dejamos las luces encendidas, la televisión baja, e intentamos no hablar del tema. Solamente ella me preguntó una vez si me había pasado antes. Asentí con la cabeza y no dije más porque no hacía falta. A eso de las 3 de la mañana, cuando el silencio era absoluto, volvieron los golpes. No nos levantamos, no nos movimos. Solamente esperamos hasta que el sonido se desvaneció. A la mañana siguiente, la señora Gema hizo su maleta y se fue. Me dejó una nota de agradecimiento por la atención, pero prefería no quedarse más tiempo. Yo aguanté un poco más, 2 semanas, pero cada noche el ambiente se volvía más pesado. A veces encontraba las puertas de las habitaciones entreabiertas, aunque sabía que habían estado cerradas. En 2 ocasiones vi sombras pequeñas pasando entre los árboles. El colmo fue una noche en que revisé una cámara del pasillo. Era un registro corto, apenas de 3 segundos, donde se captaban 2 figuras pequeñas caminando en dirección a la alberca. Esa cámara no tenía sensor de movimiento porque era antigua. Solamente grababa cuando yo la activaba manualmente. Después de eso hablé con el dueño, le dije que no podía seguir. Inventé que tenía un problema familiar y necesitaba volver a la ciudad. Él amablemente no me hizo preguntas, pero creo que en el fondo sabía que algo no estaba bien en ese sitio. Me fui de ahí con la maleta ligera y el sueño roto. He buscado en internet y el hotel no aparece. Tal vez cerró, tal vez cambió de nombre.
pero sé que todo lo que viví no lo imaginé, porque hubo otra persona que también fue testigo de aquello.